Adelante, adelante. Bueno, les decía que vamos a estar meditando en Efesios, la carta de Efesios en el capítulo 1, y vamos a estar leyendo los primeros versículos. Esta carta se conoce como, bueno, todos sabemos que prácticamente la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito del apóstol Pablo, pero dentro de todas sus cartas se dice que esta fue la carta más profunda. Y todos los eruditos y los estudiosos de la Biblia llegan a esta conclusión, que dentro de todo lo que pues podemos encontrar en el Nuevo Testamento y dentro de las cartas de Pablo, después de Romanos, esta es la carta más profunda que hay. Esta es una carta que definitivamente nosotros de ella podemos extraer unas verdades y unos principios de reino que son definitivamente sorprendentes y que prácticamente nuestra fe y lo que somos como creyentes eh, está muy definida a través de ella. La identidad nuestra como cristianos está completamente trazada y definida en esta carta. Si nosotros nos damos a la tarea de estudiarla, de meditarla y de profundizar en ella, vamos a encontrar mucha riqueza y mucha ganancia para nuestra vida, nuestra vida en el Señor. Y vamos a poder definitivamente experimentar mucho lo que es esa vida abundante del reino de Dios. Entonces, quiero leer. La carta empieza diciendo la salutación, dice que el apóstol Pablo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de redimir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos la herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra,
no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Pues, definitivamente, si lo pueden observar, solo en estos primeros versículos podemos encontrar doctrinas que son ejes fundamentales de nuestra fe, como la doctrina de la redención, como nosotros también fuimos, aquí se usan dos palabras, la elección, la predestinación, y también como nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él, ¿no? Pero la fuerza aquí en el texto, y lo que yo quiero resaltar hoy, que se encuentran dentro del versículo 3 y 4, y ya aquí, después del versículo 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo. Entonces, es impresionante esta carta y en estas líneas lo que más impresiona, que es algo que usted y yo, o usted debe de apropiar de ella y tomarlo para usted, para que su vida cristiana no sea una vida cristiana tambaleante, una vida cristiana, y va a sonar duro, pero como en derrota, o la vida cristiana de aquel que parece como un globito, que constantemente necesita estar siendo motivado o entusiasmándose para poder continuar este camino, porque no ha entendido realmente quién es y quiénes somos en Cristo. Y esta carta abarca muy bien esto, pero estos versículos nos hacen ver y nos llenan a nosotros de tanto valor y de entender. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Entonces, primero que hay una esperanza a la que Él nos ha llamado, pero después de esa esperanza, ¿cuál es la riqueza? ¿Cuáles son esos grandes tesoros inmesurables de los cuales nosotros heredamos? Y increíble porque aquí en el 3 lo dice, ¿no? Nos hizo sentar, dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si nosotros quisiéramos solo sobre qué es la bendición, podemos predicar un montón. Pero me impacta que dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, de lo que usted y yo, hermanos, hemos recibido. Hay un texto que, bueno, ahí hay una diferencias entre algunos respecto a él y lo que significa. En una parte donde el apóstol dice que hay un tesoro puesto en vasijas de barro. Algunos dicen que es el Evangelio, otros dicen que es la vida de Dios, pero yo lo tomo mucho por ese lado, por lo que me dicen estos textos, lo que nosotros recibimos de parte del Señor, esa herencia, y sobre todo dice a la que Él nos ha llamado, y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es impresionante, hermanos, el saber que la vida de Dios mora, habita en usted y en mí. Y que nosotros, cuando decimos el Evangelio que está aquí en el versículo 12, donde dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión gloriosa, adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, nosotros podemos observar, amados hermanos, cómo cuando usted y yo obedecimos el Evangelio, por arrepentirnos, bautizarnos, lavar nuestros pecados en la sangre de Jesús a través de las aguas del bautismo, al emerger, nosotros recibimos aquí, se confirma allá en esa predicación de Hechos 2, ¿cierto? Hechos 2,
38, cuando dice que se bautizaron y recibieron el don del Espíritu. Aquí esto lo podemos confirmar. ¿Y qué es ese don del Espíritu? Nada más, hermanos, que la vida de Dios, o sea, la grandeza, el poder inmenso de Dios viniendo a morar en la fragilidad nuestra. En hombres que en medio de nuestra debilidad y nuestra fragilidad, la gloria vino a morar en nosotros, hermanos. La palabra es casi, nos poseyó, nos tomó para hacernos herencia suya. Entonces, si usted y yo alcanzamos a deslumbrar lo que esto significa, que es que el poder de lo alto, la gloria de Dios, morando en usted y en mí, hermanos, esto cambia por completo absolutamente lo que es nuestra vida cristiana, lo que es nuestra vida y nuestro caminar en el reino de los cielos. Primero, entender que nosotros estamos en una posición muy grande, es una posición de privilegio. Nos bendijo con toda bendición espiritual, hermanos. Pero, ¿de dónde? De los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y luego va a seguir en la carta diciendo que nosotros estamos sentados con Él. Entonces, es impresionante tanta grandeza que usted y yo hemos recibido. Esto cambia por completo su convicción y su vida de fe, porque muchas veces no se trata de pertenecer a identificarse con un grupo religioso, de eso hay mucho hoy en día. Se trata de entender que usted y yo ahora somos distintos porque pertenecemos a un reino que es inconmovible, pertenecemos y recibimos una herencia que es gloriosa y que nos hace distintos y diferentes a los demás. Así que en el momento mismo en el cual usted y yo venimos a ser parte de la familia de Dios porque somos adoptados, somos hechos suyos, no porque lo mereciéramos, sino por la obra gloriosa de parte de Dios, hermanos, nuestra naturaleza es transformada y es cambiada absolutamente. Y usted y yo nos convertimos en personas muy distintas, pero sobre todo, hermanos, de un valor superior. Si nosotros podemos entender esto y tener esta identidad, yo les aseguro que nuestra vida en el Señor sería muy distinta. Usted no sería fácilmente apabullado porque otros le vengan como a rebajar o a tomar por menos. Usted en ningún momento se sentiría de esa manera porque usted podría entender que usted no es una persona del montón, que usted no es uno más del montón, todo lo contrario. Usted hace parte de ese remanente, de ese poco de personas especiales que están sentados, que tienen la naturaleza, la vida de Dios, que están sentados en los lugares celestiales, que tienen toda la bendición del reino en sus vidas. Y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Imagínense en esto, hermano, la supereminente grandeza. Yo me imagino aquí, pues a través del Espíritu Santo, tratando de plasmar en palabras que lograran de cierta forma dar una comprensión a esta mente finita nuestra de lo que significa que la grandeza suprema de Dios esté morando y habitando en su vida y en la mía. Y esta palabra que es súper inminente se queda un poco, si nosotros en esta reflexión que estamos haciendo se alcanza a quedar pequeña para lo que significa. Pero el poder está en que usted y yo podamos comprender la grandeza de esto, como dice aquí, porque esto marca la diferencia en que usted pueda vivir una vida cristiana mediocre o una vida cristiana de poder, empoderado, sabiendo quién es usted. En este momento, y debido a la tecnología y a canales como YouTube, y yo soy de hecho un consumidor ávido de muchos videos,
Entonces usted encuentra demasiado contenido, podcast, videos en YouTube y mucha motivación personal. Y que día escuchaba a alguien que les compartió un video ahí y casi toda esta motivación conduce al ser humano a la posición de que él se crea en sí mismo como un Dios y a llegar a un nivel de orgullo en el cual lo único que importa soy yo. Y está dirigido, todo este material está dirigido a que el hombre, y aquí incluyo ambos géneros, se empoderen, ¿sí? Y la gente está en la búsqueda de ese empoderamiento, de pensar diferente, de decir, si yo renuevo mi mente, entonces mi vida es renovada y todo alrededor es cambiado. Pero hermano, usted y yo tenemos esta gran revelación y esta verdad de que nosotros tenemos en nuestras vidas, en nuestro ser, a pesar de que nos veamos a veces como débiles, como frágiles, por haber obedecido el Evangelio, este gran privilegio de saber que nosotros tenemos en nosotros el poder de Dios morando en usted, en mí, habitando en usted, en mí, hermanos. Y si esto no es grandioso, y si esto usted no lo estimula, y si esto usted no lo levanta, y si esto usted no lo anima para sentirse superior, no en el sentido por debajear a los demás, sino de sentir esa seguridad y esa confianza la cual Dios nos provee al saber que somos hechos hijos suyos, hermanos. Mira que el texto es espectacular porque dice, según la operación del poder de su fuerza, ni siquiera es algo suyo, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra. Ese mismo poder que operó en Cristo, hermanos, obrando y actuando en usted y en mí. Esto es supremamente magnífico, hermano. Esto es glorioso. No sé si alguno de ustedes ha experimentado o ha sentido esto, o lo vive. Es este momento para que nos lo manifieste aquí, si está de acuerdo con lo que yo le estoy compartiendo. Si usted siente y cree esta verdad, o si no es así, pues también, hermano, yo lo escucho. ¿Qué piensa usted, Joan? Lucho, cuando dice que si esta verdad, ¿a qué exactamente se refiere? La verdad de que la naturaleza de Dios está operando en usted y en mí, de que nuestra naturaleza es una naturaleza distinta o diferente. Ah, pues 100%, man. Amén. 100% convencido porque en el transcurso del tiempo, en el transcurso de la vida, pues uno va cruzando la vida con muchas personas, ¿no? ¿Sí? Y uno va viendo, bueno, si uno es, digamos, detallista o pone un poquito de atención, uno puede ver la diferencia de las vidas de esas personas con las vidas nuestras, ¿no? A veces, si tú lo ves en corto tiempo, o sea, en el tiempo inmediato, en lo actual, puedes no darte cuenta, puedes pensar que es similar, que es igual o que las otras vidas son mejores. Pero en el largo tiempo, cuando tú comparas una vida de largo tiempo con otra que está separada de Dios, te das cuenta que definitivamente el poder de Dios actúa en nosotros y que nosotros somos cuidados, guardados, dirigidos de una manera que nos beneficia, nos bendice y nos da un montón de bendiciones y oportunidades. Yo creo eso, pero hay que ver, hay que tener la capacidad, digamos, de analizar las diferencias entre las vidas de los demás y las vidas de nosotros, pero en un tiempo amplio, no en un corto espacio, es lo que yo veo. Y también la vida. Y además la vida pasada y la vida nueva. Entonces ahí también uno ve
la maravilla y el milagro, pues, que hace el Señor en las vidas de cada uno. O sea, de lo que habías dejado, lo que dice, lo que habías dejado y lo que recibes ahora. Amén. Creo que este versículo, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Está hablando de Espíritu Santo, ¿verdad? O de Dios, que es casi lo mismo. Porque me lleva al versículo que dice que es ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. ¿Y está hablando de ese mismo poder o me estoy confundiendo? Del poder, exacto. Cuando ese mismo poder es el que opera cuando usted y yo obedecemos el Evangelio. Entonces, a veces como cristianos, como que nos olvida que ese poder o esa presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, vive dentro de nosotros. Entonces, lo que mi esposo creo que quiere dar a entender, o lo que yo alcanzo a entender, es que a veces vivimos vidas cristianas como a medias, ¿sí? No que nos creyamos superhéroes o que tenemos poderes sobrenaturales, pero que sí existe un poder sobrenatural operando en nuestras vidas y ese poder es a través del Espíritu Santo. Y a veces nos sentimos como que más frágiles o como que incapacitados o como que cualquier cosa a veces nos derrumba nuestro ánimo o nuestra fe fluctúa y no nos estamos dando cuenta que ese poder que levantó a Jesús de los muertos y que todavía está vigente y opera en nuestras vidas está con nosotros. Es lo que yo creo entender de la... Y lo impresionante acá es que el poder que actúa en Cristo es el que actúa en nosotros. Y por eso, pues Martín y Liesca lo decían, sobre todo Liesca al final, el antes y un después, ¿sí? Es esa obra sobrenatural que nos hizo a usted y a mí distintos y que es un milagro que ocurre allí en el momento de la conversión. Y a veces se nos olvida eso. Y también entonces eso nos lleva a vivir una vida muchas veces independiente de la guía y del poder de Dios, del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros no estamos solos, no estamos desprovistos. Nosotros no solo tenemos una naturaleza divina morando en nosotros, sino que esa naturaleza en cierta forma opera y como dice Martín, por eso es que con el pasar de los años uno se da cuenta, porque muchas veces usted se fija y cree que los demás están bien por los logros que tal vez ellos tienen a nivel externo, porque tendemos a comparar estas dos cosas y creer que el sentido está en alcanzar, en el obtener, en los logros, pero la verdadera vida no está en esas cosas, porque lo que nos hace a nosotros como cristianos diferentes es... Hay mucha gente que tiene dinero y se puede parar, yo siempre lo ponía de esta forma como ejemplo. Yo me encontré en una vez paseando en una casa de un hombre muy, pues digámoslo como multimillonario y era un chalet inmenso, eran por niveles y cuando usted entraba a la casa eran puras baldosas, tenía chimenea, bajaba, encontraba cancha de tenis, bajaba, encontraba cancha de fútbol, bajaba, encontraba el sauna con los jacuzzi y alrededor una cancha así llena pues para hacer ejercicios, para correr, trotar y en medio de todo eso había lo que hoy en día se volvió popular como esas máquinas para los biodeportes y eso era, pues, nosotros estábamos allá y eso era un lujo tenaz y la loza decía esta es la vida que yo me merezco y entonces normalmente creemos que esa en realidad es la vida y que eso es lo que va a saciar y por eso está el dilema de que el dinero no es la felicidad, pero es lo que más se parece a ella. Entonces cuando vemos esas cosas, pues tendemos a decir, no, pues, ¿de qué me sirve muchas veces? Pero no reconocemos que muchas veces esa gente que tiene ese vaso así, que la vida que yo me merezco, no es plena, no puede sentir satisfacción porque ellos no tienen la vida de Dios morando en ellos. Ellos no tienen la plenitud de Dios, no tienen, como decía mi esposa, el Espíritu Santo como morada en sus vidas. Y esto
debe marcar una gran diferencia en usted y en mí, hermano, porque es un gran privilegio saber que a pesar de que somos frágiles, el poder de Dios habita en nosotros. O sea, la gloria de Dios es real en usted y en mí, hermano. Y nosotros por eso somos herencia suya. O sea, es que en esto hay tanta profundidad, pero lo que más hoy yo quiero compartir es eso, más que nosotros entendamos que no somos cualquiera, no estamos solos, tenemos un gran poder en nosotros. Decía mi esposa, no creernos superhéroes, pero sí entender que la grandeza de Dios mora en usted y en mí, y eso nos hace distinto, hermano. Y eso debe darnos a nosotros mucha confianza, mucha seguridad. Y esta debe ser la identidad que más se hace evidente en nosotros como cristianos. Entonces, amén. No sé si Martín quiere aportar algo o vamos a orar. Amén, hermano. Amén, amén. Amén. Oremos entonces. Amado Padre Celestial, damos gracias esta mañana a través de tu Hijo Jesús por el privilegio, Señor, que tenemos. Gracias, Dios, por que ahora somos hijos tuyos, Señor. Un día fuimos bastardos, un día estábamos ajenos a tu vida, apartados, muertos en delitos y pecados. Hoy, Señor, pertenecemos a esta gran familia tuya, Dios. Hoy tenemos el privilegio de ser llamados hechos hijos tuyos. Y por la sangre de tu Hijo tenemos ingresos, Señor, y podemos llegar con total confianza delante de tu presencia. Gracias, Señor, por todas esas grandísimas y maravillosas bendiciones que tú nos has dado. Gracias por esa esperanza de vida eterna que tenemos. Pero ante todo, gracias, Señor, porque tú, Señor, creíste en nosotros, Dios, y viniste, Señor, y en medio de tu divinidad, Señor, te hiciste hombre y hasta este fango, Señor, para rescatarnos y para darnos esa nueva naturaleza, bendito Dios, una nueva vida, empoderados, Señor, por tu Espíritu, y nos gozamos y te agradecemos, Señor, por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, porque sin merecerlo podemos disfrutar hoy de todas estas grandes bendiciones, Señor. Podemos gozarnos, regocijarnos hoy en ellos, Señor, y por eso esta mañana también queremos tomar estos elementos, como es el pan, Señor, como es el vino, Dios, reconociendo, Señor, que a través de la muerte de tu Hijo, Señor, pero no solo de su muerte, sino de el poder de su resurrección, Señor, que tú nos diste vida. Y hoy celebramos esto, Señor, hoy celebramos que tú creaste una nueva creación y nosotros somos parte de esa nueva creación, Señor. Y hoy lo celebramos a través de este momento, Señor, a través de los elementos en esta gran cena y gran celebración que tú mismo, Señor, instituiste allí para que pudiéramos recordar, bendito Dios, lo que hemos recibido de ti, Señor. El poder, la gloria, Señor, la vida tuya morando en nosotros, Señor, en hombres frágiles, en vasos de barro, Señor, morando tu gloria, tu poder en nosotros. Nos gozamos por ello, Señor. Nos gozamos, Dios, porque tú nos has dado vida eterna, Señor. Tú nos has santificado, como nos hablaba Martín la semana pasada. Tú nos has hecho santos, Señor, y ahora somos aceptos, Señor, en ti, Dios, a través de tu Hijo, y nos gozamos y nos deleitamos en todo ello, Padre. A través de tu Hijo Jesús agradecemos todo esto. Amén. Amén. Amén.